Bien, seguimos. Entonces, ese patrón oro funcionó hasta la Primera Guerra Mundial. Todas las transacciones comerciales internacionales eran manejadas y eran valorizadas en términos de monedas de oro. Por supuesto, no existían los billetes. Posteriormente, luego de la Primera Guerra Mundial, surge el periodo interguerras. Fue un periodo de recuperación de muchos de los países que se fueron confrontados en esa guerra mundial, en esa Primera Guerra Mundial, y de esta forma surge un periodo de interguerra. En ese periodo de interguerra, los países abandonaron el patrón oro durante la Primera Guerra Mundial y financiaron parte de sus masivos gastos militares imprimiendo dinero. Y por supuesto era un dinero inorgánico porque no estaba respaldado por la producción nacional. A consecuencia de la guerra, la fuerza de trabajo y la capacidad productiva se redujeron considerablemente, lo que hizo subir los precios. La utilización del gasto público para financiar la reconstrucción desató procesos inflacionistas que se vieron agravados por aumento en la oferta monetaria. Quiere decir que ese periodo de guerra empobreció muchos países y aunque ellos creaban dinero, no había nada que comprar porque había hambruna, había desabastecimiento y aunque las personas tuviesen dinero, no había nada que comprar. Por eso se llama periodo interguerra. Posteriormente, a medida que los países se fueron recuperando, regresó el patrón oro tras la guerra y esto produjo una grave situación y una recesión mundial. O sea, los países no estaban aún recuperados para poder garantizar las reservas internacionales en oro. A pesar de esto, antes de la Segunda Guerra Mundial, el patrón oro fue recuperándose en la medida que las economías también fueron recuperándose y era la única moneda de cambio internacional. Luego del año 1939, que surge la Segunda Guerra Mundial, a otra característica, en este periodo de interguerras, había inestabilidad financiera, desempleo y desintegración económica internacional. Posteriormente, cuando sube la Primera Guerra Mundial, el año 1939, nuevamente los países quedaron en bancarrota. Es así como los países eh, que ganaron la Segunda Guerra Mundial, entre ellos Estados Unidos, que no fue afectado bélicamente, su territorio no fue afectado bélicamente, conformó un acuerdo llamado Bretton Woods y se crea el Fondo Monetario Internacional entre 1944 y 1973. No solamente se creó el Fondo Monetario Internacional, sino el Banco Mundial de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo con su sede en los Estados Unidos de grandes banqueros que promovían la ayuda a Europa para que se reconstruyera. Por supuesto, eso condujo a una gran deuda mundial de los países que quedaron en bancarrota. De esta forma, el sistema de Bretton Woods basa su financiamiento en la emisión de dólares a nivel mundial. Por esa razón, en 1944 se reúnen 44 países en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, para firmar un acuerdo de creación de ese Fondo Monetario Internacional que hasta nuestros días sigue siendo un gran acreedor. ¿Cuál fue el objetivo de este sistema de Bretton Woods? El objetivo fue diseñar un nuevo sistema monetario internacional que pudiera promover el pleno empleo, la estabilidad económica, la estabilidad de precios en los países devastados y cuyo objetivo tenía que satisfacer las necesidades internas de las naciones, pero también tenía que satisfacer el comercio internacional, de tal forma de poder motorizar esa economía mundial sin perjudicar el comercio exterior ni de los países que ganaron la guerra, ni mucho menos de los países que la perdieron, sino era motorizar la economía. Ese sistema de Bretton Woods establecía tipos de cambio fijo, de manera que no existiera inflación. Por lo tanto, se establecen bandas de fluctuación por encima y por debajo del 1%. Quiere decir que un país que tuviese libra esterlina podía cambiar esa libra esterlina para comprar en el comercio internacional, podía comprar dólares, ya sea por encima del 1%, por debajo del 1%, dependiendo de la oferta y la demanda, y de esa forma su economía no se vería afectada en forma negativa. De tal manera que de esa forma surgió el dólar norteamericano como moneda de estabilidad, como moneda de un gran país como los Estados Unidos, que auxilió a través de estos tres organismos internacionales mencionados anteriormente la hegemonía y que ese precio del dólar estaba sustentado por el precio del oro. Quiere decir que por cada 35 dólares, perdón, por cada 35 dólares, la onza de oro equivalía a un dólar. 35 dólares, la onza de oro equivalía al cambio del oro. O en otras palabras,
el precio del oro estaba respaldado por $35 la onza. La onza de oro tenía un valor de $35 la onza. Fíjense apenas todo el mecanismo para poder garantizar la estabilidad mundial. De tal manera que en ese periodo, 1944-1973, el dólar era la principal moneda de reserva. Los países tenían sus reservas en dólares, pero también en oro. Principalmente, lo importante es que tuviesen más dólares que oro, pero el oro servía como una garantía, como un respaldo. Y muchos países decidieron vender sus derechos de dólares a cambio de oro para tener esa reserva internacional y para poder negociar con los países a nivel mundial. ¿Están viendo la lámina? ¿Sí la ven? ¿Sí o no? Sí, sí, Listen. Ok. Posteriormente, los gobiernos de los países miembros del sistema Bretton Woods, que la mayoría era Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Japón, no, Japón no, fueron los países que quedaron hegemónicamente fuertes, se comprometieron en mantener fijo su tipo de cambio frente al dólar. Estados Unidos era el responsable de mantener fijo el valor del dólar frente al oro de manera que no se devaluara el dólar, pero que el oro garantizara grandes reservas internacionales y pudiese recuperarse así gran parte de Europa producto de la acción bélica. Indirectamente, los países tenían fijado el precio en oro a través de su cambio en dólar. Quiere decir que en la medida que los países tuviesen sus reservas de oro, podían cambiarlas por dólares para poder realizar las transacciones comerciales de comercio internacional. Quiere decir que aquellos países que tuviesen más oro podían garantizar una mayor estabilidad económica. Entre esos países, el mayor productor de oro, por supuesto, fue Rusia. Eso le dio a Rusia la potestad de poder convertir a las 15 repúblicas socialistas soviéticas en un gran bloque frente a los Estados Unidos hasta el año 89, que se extingue la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero entonces fue un antagonismo entre el bloque norteamericano y el bloque de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bien, entonces hasta hoy, hasta nuestros días, todavía se mantiene el sistema de Bretton Woods y con un lugar hegemónico del Fondo Monetario Internacional hasta el año 73. Posteriormente, el año 73, ya los Estados Unidos garantizan el dólar como moneda oficial mundial para medio de pago y para medio de intercambio y como respaldo de las reservas internacionales, compartiendo con el oro la garantía de poder negociar, de poder canalizar la deuda de todos los países. Por esa razón, hoy en día, los países mantienen en sus reservas internacionales el equilibrio de mantener 50% en oro y 50% en dólares norteamericanos. Entonces, esa es la historia de los sistemas financieros internacionales hasta nuestros días. Y sigue siendo protagónico el papel del Fondo Monetario Internacional como el gran acreedor de las economías subdesarrolladas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? No oigo. Disculpe, Dígame. ¿usted cree que tal vez en un futuro pueda cambiar el uso de la moneda? En vez de dólar pueda cambiar algo diferente, por ejemplo. No, yo como economista no creo. El poder hegemónico del dólar cada día tiene mayor fuerza, a menos que exista el nuevo orden mundial, donde a nivel mundial se hegemonice, el dólar seguiría hegemonizándose con un poder central, o sea, el gobierno del mundo. Es lo que está luchando hoy en día el nuevo orden mundial de poder garantizar el equilibrio de una sola moneda, de un solo gobierno mundial y de un solo banco mundial central. Sería la posibilidad, pero todavía no. O sea, pasará muchos años porque todavía hay mucho desequilibrio a nivel económico y cada día los países ricos se hacen más ricos y los países pobres se hacen más pobres. Entonces, mientras haya ese desequilibrio, es muy difícil lograr la estabilidad mundial. Dicen, Dígame. pero algo decían que el FMI es el que más dinero gana con los préstamos que dan a los países. Claro, porque el FMI nació en ese sistema de Bretton Woods. El Fondo Monetario Internacional es un banco de bancos. Su sede está en los Estados Unidos y en él se depositan todas las reservas, el 45% de las reservas norteamericanas están en ese Fondo Mundial para financiar las economías, principalmente las economías subdesarrolladas,
y las economías producto de las guerras que han sucedido a lo largo de la historia de la economía. Y le sigue el Banco Mundial de Desarrollo, que otorga préstamos para educación y salud, y el Banco Interamericano de Desarrollo, que otorga préstamos para financiación de viviendas, calles, infraestructura gubernamental. Entonces, cada día dependemos más del Fondo Monetario Internacional y colapsa las economías porque es una alta dependencia, porque sigue siendo como la otra cara de la moneda de los Estados Unidos de una forma de financiar su propia economía. Por eso la Todo, hace. por ejemplo, el Dígame. interés que prestan, por ejemplo, al Ecuador, todo el interés que gana ese banco, el FMI, va a Estados Unidos. Claro, sí, eso va a la Reserva Federal Norteamericana. Y eso también decían que a veces hay acuerdos que el FMI presta dinero a cambio de, por ejemplo, no estabilizar la economía, sino más o menos al contrario, desestabilizar la economía. Claro, es igual que todo acreedor. A todo acreedor le interesa que tú le sigas debiendo toda la vida. ¿Ve? Entonces lo que hace es manipularte a través de estrategias, la tasa de interés, los mecanismos de pago, los documentos mercantiles, págame en bonos, págame en acciones, págame en parte de las reservas internacionales, págame en producción. Hay muchas formas de pago, hay muchas estrategias de pago. Y Y eso va algo, a crear una mayor dependencia internacional de esos organismos financieros. y algo también decían que Correa en su época quería deslindarse del FMI. Sí, igualmente lo hizo Hugo Chávez Frías y lo hizo Maduro, pero sí lo lograron. Bueno, en el caso de Venezuela sí lograron pagar la deuda. Ya no hay deuda con esos organismos. Igualmente lo quiso hacer Correa. Y había la forma cómo hacerlo, porque había otros niveles de crédito. Estaba el crédito chino, el crédito coreano, hay otros mecanismos, pero los créditos de los países asiáticos son mucho más exigentes. La exigencia de ellos es en base a producción, en base a tierras y en base a riquezas, no tanto en base a pago de deuda con aspecto monetario, Por eso también sino con decían que reservas China, internacionales. ¿Ah? por eso también decían que China tiene gran cantidad ahorita de tierras, o sea, son dueños de aquí de Ecuador. Sí, tienen un gran porcentaje de manejo y dominio de las tierras de la zona amazónica, porque allí existen las mayores reservas de minerales del Ecuador. Entonces sí es cierto que, porque a los chinos no les interesa tanto el dinero, a los chinos lo que les interesa es poblar, Tierra. dar alimentación a su población y cómo lo hacen a través de las reservas internacionales en recursos naturales y no renovables y no renovables de los países a quien otorgan sus créditos, sobre todo en el sector minero. Por Ujú. eso era que el petróleo todo se iba para China. No Sí, cogíamos. exactamente. Y otra Pero eso cosa, también tiene su consecuencia, porque los chinos tampoco es que son un caramelo de azúcar. Ellos son mucho más agresivos en cuanto a las políticas de financiación. Ujú. y que es de cierto también que Rusia tiene su fondo de oro allá en su propio país, por eso no le Sí, afecta tanto esto no, del exacto. gas. Sí, Rusia es el mayor productor de oro a nivel mundial. Es el mayor productor de oro a nivel mundial y eso garantiza su reserva en cuanto al cambio de divisas internacionales, en cuanto a garantía. Aparte de eso, es el país que tiene las mayores reservas la mayor reservas de gas y que distribuye el 60%, 70% de gas a toda Europa. Por eso también es la acción bélica contra Ucrania, porque por debajo de Ucrania pasa el gasoducto que distribuye gas a toda Europa. Ujú. O sea, Y más que eso también todo, decían que Estados Unidos casi no tiene reserva en oro, que él solo tiene papeles. sí, tiene papeles mercantiles, pero esos papeles mercantiles son papeles de deuda que de una u otra forma garantizan su acreencia sobre otros países. Por eso ahorita también la guerra que tiene Rusia está bien estable a pesar de Sí, tantas pero trabas. eso genera un gran gasto público para Rusia y no se va a ver ahora. Los efectos económicos negativos se ven entre 5 y 10 años, a mediano y a largo plazo. No se ven en forma inmediata. Igualmente la crisis que sufren los países desarrollados llega a los países subdesarrollados en un término de 5 o 6 años. No se ve en forma inmediata. A ellos sí lo afecta en forma inmediata, pero a nosotros no tanto en forma inmediata. Pero a Ujú. nosotros sí nos ha afectado también lo de la guerra. Sí, claro, sí ha afectado, pero ojalá no siga y no siga afectando, pero sí se ha visto un aumento de precios.
Ujú. Bien. ¿Y hay alguna duda, alguna pregunta para culminar con la última presentación de los ejercicios? ¿Sí o no? ¿Están claros con los ejercicios? Sí, ¿Sí o Licen. no? ¿Sí? Claro, Licen, claro. Licen, una preguntita. ¿El ejercicio que hicimos en clase, esa tabla que completamos todos, nos le va a enviar al grupo o la Ya se le completamos envié. nosotros así? Ah, ya. No, ya se Muchas le envía, gracias. se le envía vacía para que, pero ya ustedes saben cómo se hace, se le envía vacía para que la completen, pero ya la hicimos en clase. En la clase grabada va a quedar el llenado. Lo importante es que vean la clase grabada. Licen, una pregunta. Dígame. ¿Sus clases grabadas todas están en el canal de YouTube que usted tiene Sí, o cómo? toda, no tanto en el canal, está en la plataforma. Está por bloque 1, bloque 2, bloque 1.2, bloque 1.3. Están todas en la unidad, están los bloques. Pero también puede entrar al canal, pero pasa que en el canal están todas mis clases de las 6 materias. Entonces se van a confundir. Es preferible que usted entre a su aula virtual y vea las clases grabadas desde la aula virtual porque saben que son las clases de la sección. En cambio, si usted entra al canal, allí va a conseguir una serie como 80 o 90 videos y no va a saber cuál es cuál. Ya, Licen, gracias. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo le hice las presentaciones de hoy día que tuvimos clases, sí, iba a subir a la plataforma porque las busqué y no les encontré. ¿Cuáles presentaciones? ¿Cuáles? De la clase de hoy día. No, claro que sí. Cuando termine la clase grabada yo la subo, siempre la subo. Ujú. Ya, gracias. Los bloques de hoy van a ser subidos en forma secuencial. Ah, ya, gracias. Por ejemplo, la unidad 1 va a ser 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 hasta el bloque. La unidad 3, 3.1, 3.2, 3.3 sucesivamente. O sea, el primer número va a ser la unidad y el segundo número van a ser los bloques. ¿Ven? Bien. ¿Ven esta pantalla? ¿Sí la ven? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Los dice, mira. Bien. Vamos a analizar en forma razonada los siguientes conceptos que incluyen el PIB. El documento que les envié es bueno que se lo lean porque esa es parte de la información. Entonces vamos a ver cuál de estos aspectos se incluyen en el PIB y cuáles no. Fíjense, pregunto, ¿las comidas que hace un cocinero profesional en un restaurante se incluyen en el PIB, sí o no? Sí. No. No, No, ¿Por qué? no. No, Fíjense, las comidas que hace un cocinero profesional, las comidas que hace un cocinero profesional en el restaurante, ¿se incluyen en el PIB? no. ¿Por Sí. qué no? sí. Yo Creo que creería sí. que sí, porque todos los productos que ya están expuestos, los productos que realiza, ocupa el profesional como chef, todos esos Ajá, productos ya están puestos lo que es el PIB directamente como al exacto. momento del producto o al momento del valor Ok, que vale cada producto. muy bien. Pero además de eso, ¿qué recibe el profesional por hacer esas comidas? ¿Qué recibe? Un pago. Salario. Salario. Un salario. Vale. ¿Y dónde va reflejado el salario? En el Inicio. método del ingreso del PIB. Entonces, sí se incluye. La otra, las comidas que hace un cocinero profesional en su casa, ¿se incluyen en el PIB? No, esas no. No, Sí. porque No. él no recibe ningún salario. Es para su familia. La otra, la cosecha de las judías que ha sido vendida por un agricultor, ¿se incluye en el PIB? Por Sí. supuesto. Sí. Sí se incluye en el método de valor agregado, porque es el sector primario, él recibe un dinero por esa venta. La parte de la cosecha de judías que el anterior agricultor ha consumido, ¿se incluye en el PIB? No. No, No. porque es para No. autoconsumo. Listen, disculpe, yo estaba viendo los videos y decía que cuando es cosecha y es para consumo sí se incluía. No, es decir, No se no, incluye. dice que hay un error, pero para consumo no se incluye porque no está recibiendo ninguna cantidad de dinero. Además que ese es para autoconsumo y no se refleja en el balance nacional, no se refleja en el estado de la balanza de pagos, ni a nivel interno ni a nivel externo. Ahora, si él la vende, sí. Cuando él la vende, sí. Ujú. Bien, la parte, la cosecha de marihuana que ha sido vendida clandestinamente por otro agricultor, ¿se incluye o no se incluye? No. ¿Por No. qué? No.
Sí, se Porque no incluye, porque aunque sea un dinero clandestino, también sea pérdida o ganancia, es para el Ajá, PIB. pero no tiene sustentos no tiene para... sustento y Ilegal. no tiene tiene sustento. garantía y no hay forma de reflejarlo. Tú no reflejas una venta de marihuana, a menos que esté autorizada, como el caso de Holanda, que se vende en la discoteca como si fuese cigarro, como si fuese cerveza. En Allá sí, Canadá también. ¿ah? Canadá y Estados Unidos hay tiendas que se También, dedican solo a eso. exactamente. Cuando está Uruguay también. Yo autorizado, también creo que todo país debe Ah, tener también. como un margen o un supuesto rubro para esa venta o Legalicen. sí, medio un clandestino de impuesto, ley. Deben tener, porque no es que claro. se hagan los locos diciendo no sabemos, no va a reflejar ningún valor. Exacto, Puede puede haber un ser en forma incremento de también impuesto. de Pero no hay economía. papel. Es, por Es ejemplo, un como dinero es como comprar de contrabando. O sea, lo Claro, estás el contrabando tampoco comprando. se refleja. Las compras Exacto, porque clandestinas que se hacen en Colombia por ipiales tampoco se reflejan en el PIB del Ecuador, porque no hay garantía, no hay factura. ¿Ven? Bien, finalmente, la venta de un automóvil de segunda mano, ¿se incluye o no se incluye en el PIB? No. No, ¿Por qué? Sí, porque igual te paga aranceles para poderle matricular, ¿no? Ah, pero además de eso, ¿por qué? Si es de segunda mano, ¿por qué no se incluye? ¿Qué habíamos dicho de los bienes intermedios y de los que ya bienes no se finales? puede. Porque se incluyó en el PIB cuando fue vendido por primera vez, cuando el vehículo fue nuevo, pero ya el vehículo es viejo y ya fue reportado al PIB. Entonces, aquí está la respuesta. En el caso de la A, sí sería un bien final producido por una empresa. En B, no sería, no porque sería para consumo propio. La cosecha de la judía vendida por un agricultor, sí, porque son beneficios de la venta. La parte de la cosecha de la judía que el anterior agricultor ha consumido, no porque es su propio consumo. Pero si él vende marihuana a otro agricultor, no, esto es una economía sumergida, también se llama economía subterránea. Y 5, la venta en automóvil de segunda mano, no, porque no entra en la producción anual. Entró en la producción anual cuando fue vendido por primera vez como nuevo, pero ya igualmente una casa que se vende por primera vez, sí se refleja en el PIB, pero si la casa es vendida por segunda vez, no se refleja en el PIB porque ya reportó su existencia como bien final. Bien. Aquí otro ejercicio. Calcula el PIB a precio de mercado de una economía a partir de los siguientes datos. Consumo privado, 600 euros. Inversión efectuada en las empresas, 400 euros. Gasto público, 200 euros. Exportación e importaciones, 1.150 y 100 euros. ¿Qué método aplicamos? El método del gasto, porque tenemos consumo, tenemos inversión, tenemos gasto público, exportación e importación. Entonces sustituimos y nos da un Producto Interno Bruto a precio de mercado de 1.250 euros. Un ejercicio muy sencillo. Entonces, cada ejercicio va a depender de los componentes que tenemos. En este caso, aplicamos el método del gasto porque tenemos los componentes del Producto Interno Bruto en base al método del gasto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No? No, Lice. Ok. Ya. Bien. Otro. Da los siguientes datos en millones de euros. Consumo 100, gasto público 40, importaciones 70, subvenciones o también llamados subsidios 10, inversión 50, exportaciones 60, impuestos indirectos 20. Calcula el Producto Interior Bruto a precio de mercado. Calcula las exportaciones netas y calcula el Producto Interior Bruto al costo de factores. Entonces, primero calculamos el Producto Interior Bruto a precio de mercado por método del gasto. ¿Tenemos consumo? Sí. ¿Tenemos inversión? También. ¿Tenemos gasto público? También. ¿Tenemos exportaciones? Sí. ¿Tenemos importaciones? Sí. Entonces, aplicamos la fórmula de método del gasto y obtenemos el PIB a precio de mercado. Vamos con las exportaciones netas. Sabemos que las exportaciones netas son exportaciones menos importaciones. Tenemos exportaciones 60, importaciones 70. Aquí hay un déficit de comercio internacional. Quiere decir que hay una balanza de pagos negativa. ¿Por qué? Porque las exportaciones son menores a las importaciones. Y vamos con el tercero. Estas exportaciones netas reflejan que importamos más de lo que importamos, por eso el signo es negativo. Y el PIB a costo de los factores nos dice que el PIB a costo de los factores es igual al PIB a precio de mercado, que lo tenemos aquí, menos los impuestos indirectos, que es 20, más los subsidios o subvenciones, que es 10. Entonces tenemos que el Producto Interno Bruto a costo de factores
es 180 del Producto Interno Bruto a precio de mercado, que ya lo localizamos, menos los impuestos indirectos, que es 20, más los subsidios, que es 10. Nos da un Producto Interno Bruto a coste de factores de 170 millones de dólares. ¿Qué observamos aquí? Que la diferencia entre el Producto Interno Bruto a precio de mercado y el Producto Interno Bruto a coste de factores nos da ¿qué? Las exportaciones netas. Las exportaciones netas. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí o no? No oigo. No, ni. Ok, un segundo. Ya va. Un segundo. Los chicos están presentando una prueba corta y se les trancó el sistema. Ya va. Segundito. Bien, sigamos. Aquí hay otro ejercicio. Fíjense, tenemos impuestos directos. 11, tenemos el PIB a precio de mercado. Ya nos está dando el PIB a precio de mercado. Tenemos impuestos directos, cotización a la seguridad social, renta de los factores nacionales, renta de factores extranjeros, impuestos indirectos, beneficios no distribuidos por las empresas, pensiones, ahorro, amortizaciones, subsidios de desempleo y subvenciones. A simple vista, ¿qué método vamos a aplicar aquí? ¿El método del gasto, el método del ingreso o el método de la producción? ¿Cuál aplicamos? ¿Cuál método? El gasto. Método de la producción. No, el método del ingreso, porque ¿qué tenemos allí? Tenemos El ingreso. ingresos. Sería el método del ingreso. Entonces, ¿qué se nos pide? Calcular el Producto Nacional Bruto a precio de mercado. Calcular el Producto Nacional Neto a precio de mercado. Calcular la renta nacional y cuál es la renta nacional por habitante, o también llamado PIB per cápita. Entonces procedemos. Producto Nacional Bruto es igual a Producto Interno Bruto más la remuneración de factores nacionales menos la remuneración de factores extranjeros. Entonces sería Producto Interno Bruto, 90.000. ¿Cuál es la remuneración de los factores nacionales en el extranjero? ¿Cuál sería? 16.000. Menos, perdón, sí, en el extranjero, menos 12.000, que sería la renta de los factores en territorio nacional. ¿Qué nos da esto? El Producto Nacional Bruto a precio de mercado. ¿Cómo calculamos el Producto Nacional Neto a precio de mercado? Producto Nacional Neto Bruto menos las amortizaciones. Tema del Producto Nacional Bruto, si lo tenemos, 94.000, menos las amortizaciones. Aquí están las amortizaciones, 12.000, nos da 82.000 millones de euros. Finalmente, la renta nacional, que sería el Producto Nacional Neto a costa de factores, ¿verdad? Que es lo mismo, y lo obtenemos mediante el Producto Nacional Neto a precio de mercado, menos los impuestos indirectos, más los subsidios. Tenemos el Producto Nacional Neto a precio de mercado, aquí está, 82 millones de euros. Tenemos los impuestos, también 8.000, pero sí, 8.000 dólares. Aquí está, impuestos indirectos. Tenemos los subsidios, 2.000 también, o las subvenciones también las tenemos. Si ya hemos calculado las tres ecuaciones de los datos que se nos piden. Otro ejercicio. Tenemos beneficios empresariales, consumo de familia, exportaciones, salarios, alquileres, inversión empresarial, impuestos indirectos, subvenciones, importaciones, gasto público e intereses. ¿Ve? Podemos calcular este ejercicio por el método del gasto y por el método de la renta o del ingreso. Nos pide calcula el PIB a precio de mercado, lo hacemos por el método del gasto. Y el PIB a coste de factores lo hacemos por el método del ingreso. Entonces, Producto Interno Bruto a precio de mercado. Consumo, 6.000, aquí está. Inversión, esta es la inversión, 3.000, aquí está. Gasto público, 1.300, aquí está gasto público. ¿Qué más? Exportaciones, 1.000. Aquí están las exportaciones, aquí están las exportaciones, menos las importaciones, menos las importaciones, 300.
Entonces ya obtenemos el PIB a precio de mercado. Luego buscamos el Producto Interno Bruto a costo de factores, que es igual al Producto Interno Bruto a precio de mercado, menos los impuestos indirectos, más las subvenciones, nos da 10.600. Y por el método de las rentas, que son los ingresos, obtenemos el Producto Interno Bruto a costo de factores, fíjense que es el mismo valor, sería 5.000, que sería de los salarios, más 1.000 de los alquileres, más 2.000 de los beneficios empresariales, más 600 de las subvenciones. Y obtenemos el PIB a costo de factores. ¿Qué quisimos determinar aquí? Que ya sea por el método del gasto o por el método de la renta, el Producto Interno Bruto va a ser el mismo valor, como lo vimos en los métodos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Dicen dónde están todas esas fórmulas. Aquí está en el ejercicio. Y así nos va a dar los ejercicios. Claro, hagan su formulario, tienen que hacer su formulario. Bien, aquí hay otro ejercicio también, muy similar al anterior. No, yo no lo voy a poner ejercicios tan largos así, no se preocupe. Aquí hay otro ejercicio. Lo importante es que vean cómo se elabora, pero no ejercicios tan largos así, solamente a nivel de visualización. ¿Ok? Y ese archivo que estaban los ejercicios nos envió, Licen. Sí, todo eso está en la plataforma, en la carpeta contenido de estudio, está todo lo que les he presentado, todo. Ya, Licen. Dicen, ¿puede por favor enviar ese archivo del WhatsApp? Eso está en la plataforma. Entra a la carpeta contenido de estudio y allí consigue todos los archivos. Hay como 15 archivos. No, dicen, es que yo no tengo acceso a la plataforma, por eso. Ah, qué broma, Dios. Bueno, vamos a ver cómo se lo envío ahora. Déjeme ahora enviárselo por el grupo de WhatsApp, aunque yo he enviado bastante ya. Incluso he enviado muchos videos también. Entonces, más tarde yo le envío esos archivos al grupo de WhatsApp. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta para retirarnos? ¿Sí o no? Dicen, ¿nos podría ayudar también con para la fecha de los deberes que nos va a dar 24 horas más para poder realizar? Sí, pero en un rato le cambio la fecha porque no puedo entrar ahorita a la plataforma. No es que la tengo ocupada con la clase. Pero más tarde usted revisa y va a ver que le han cambiado la fecha de los informes. De los informes Nunca lo hará para ir de la unidad 1. Ni se tomará tiempo. Echarte una ¿Oyó? llamadita. No te dejes guiar por las apariencias. Velorios donde la ¿Me comida oyen, sí o no? y el muerto en vida pasa. Sí, profe. Ah, no oigo. Sí se lo escucha, profe. Sí, profe. Sí se le escucha. Sí, se lo escucha, Licen. Escucha, profe. Bien. Voy a pasar la asistencia. ¿Oyeron? Voy a pasar la asistencia. Quien no esté, no está. Ya va. Bien, entonces nos veríamos el próximo jueves. Empezamos con clase y al final el examen. Aguirre Karina. Aguirre. ¿Otra? Aguilar Camilo. Presente, Licen. Ok. Cabascango Marilín. Presente, Licen. Cadena John. Presente, profe. Camués Lidia. Presente, Licen. Disculpe, Licen, mi teléfono tiene mala cámara, por eso es que no puedo encender. Ok, está bien. Farinango Laura. Presente, Licen. Lanchimba Angélica. Presente, Licen. Ajá. Mesa Elsa. Mesa Elsa se fue. Ok, vamos a colocarle en la asistencia, ya va. Moreno Jocelyn. Presente, presente. Muenala Luis. Presente, Licen. Pinchao Santiago. Presente, profe. Revelo Jocelyn. Santellán Yamilex. Samilex. Presente. Ajá. Vázquez María. Diana Daniel. Presente, Licen. Okay. Yepes Rockman. Presente, profe. Gonzalo Belén. Presente, económico. Sebastián Palma. Presente. Bien. Guachalá Natalí.
Presente. Pila Estefanía. Presente. Bien. ¿Quién de los presentes no he mencionado? ¿A nadie? ¿No hay nadie por fuera? Bien. Entonces, para concluir, señores, señoritas y señoritos, el examen es el próximo jueves. Comenzamos con la clase de la unidad 3 y la última hora, así mismo como están ahorita, voy a activar el examen parcial. ¿Oyeron? Con su cámara encendida. Esa es la información que tengo de visualizar, que no se estén mandando mensajes ni que se estén copiando, sino que cada uno esté concentrado en su examen. El examen dura 20 minutos, tiene 2 opciones y se obtiene la calificación más alta. Es un examen de selección múltiple, no van a hacer ejercicio, pero sí van a comprobar que el resultado que les aparece allí sea el exacto. ¿Oyeron? Por lo tanto, pueden sacar todo su material de fórmulas para comprobar los resultados. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí o no? Dice, disculpe, tal vez nos puede ayudar cómo hay que hacer los informes o sobre el tema de los informes. No, pongan atención. Yo les expliqué las normas de investigación, les expliqué la carátula, les expliqué la estructura del informe. Usted le va a dar el título a su investigación. Usted va a establecer el objetivo general de su investigación. ¿Qué quiere lograr usted con lo que está investigando? Eso lo define usted como investigadora. Por eso se llama informe de investigación. ¿Ve? Usted me va a demostrar a mí con su referencia bibliográfica, con sus citas textuales que usted investigó. En los 2 informes nosotros escogemos el tema. Claro, el tema está allí. Usted va a escoger el contenido y el desarrollo. Usted le va a colocar un título. Eso es creatividad del investigador. Colocarle un título a esa investigación. Si yo le digo, investiga el crecimiento del PIB ecuatoriano de 2015 a 2022, ese sería el título, ¿verdad? Entonces usted me va a investigar y me va a demostrar a mí que usted investigó sobre ese periodo de crecimiento del PIB. ¿Qué sucedió allí en esos 5 años, esos 6 años en el Ecuador acerca de la evolución, el alza o la baja del PIB, según la información del Banco Central del Ecuador? ¿Ven? Eso se llama análisis económico. ¿Alguien más? Romman, Viana, Cadena, Jocelyn, que la veo preocupada. Pablito Salazar, no sé quién es Pablito Salazar. Natalie Huachalá. Pablito Salazar. Pero está una Profe, muchacha allí. es la compañera Iralda Mesa. Lo que pasa es que no creo que se le activa el micrófono. Ah, pero dice Pablito Salazar. Del marido Sebastián, creo que es. no sé si está Sebastián, Cabascango, Moreno, Jamilé, no sé si están durmiendo, están comiendo, están bañándose. Luis Muenala, tampoco lo conozco. Irene Camuez sí tiene problemas con la cámara porque ya me lo dijo. Pero recuerden que el día del examen todos tienen que tener la cámara activada. Busquen la forma. Alquílela, róbela, pídala, cómprela, etcétera. Bien. Y todos estaban preocupados por los deberes, profe. Es por el Dígalo, banco dígalo. de Anda, dicen. Que no creo que se activa la cámara. ¿Cómo dice? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? Yo, Licen, tengo una duda. Acerca de los 2 últimos informes, no especifica cuántas son las hojas que se deben realizar. No, pongan atención. Yo no evalúo por cantidad, yo evalúo por calidad. ¿Cuáles son los indicadores de evaluación? Las normas de investigación ITCA, la ortografía, la redacción, la entrega oportuna, la coherencia y la organización y la limpieza de su trabajo de investigación. Es lo que yo evalúo. Pueden ser 1000 páginas, pueden ser 1 página. Yo evalúo la calidad de la investigación. Acuérdense que yo soy investigador. Está como un poco material. Bien. Yo no evalúo cantidad, yo evalúo calidad. Por eso me gusta formar a los profesionales, porque me gusta formar profesionales de calidad. Bueno, profe. ¿Respondí a su pregunta, Marilyn? Sí, Liz. ¿Alguien más? Sebastián, ¿duda? Camilo, ¿duda? Sí, Todo está bien. dicen yo tengo